Bien, esto, estos últimas semanas, estos últimos días, hemos estado hablando mucho de la identidad, ¿no? Este, yo lo que quiero hablar esta noche y ustedes entiendan es cuál es la identidad que nosotros tenemos como cristianos. ¿Cuál es la identidad que tenemos que tener y estar seguros de lo que somos? Porque si nosotros nos preguntamos qué identidad, mire, el diccionario lo define como es circunstancia de ser de una persona en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos y características que la diferencian de otra. Entonces, nuestra identidad es lo que nosotros somos y lo que nos diferencia de otros. ¿Me entienden? Nosotros, ¿cómo sabemos cuál es nuestra identidad civil? Está pues en nuestro carnet de identidad, ¿no es cierto? La cédula, que ustedes lo miran atrás y dicen, ¿qué nos llamamos? ¿Cuándo nacimos? ¿Quiénes son? ¿Cuál es nuestra ocupación? ¿Dónde vivimos? Porque está la dirección. Y en los carnés de los muchachos, de los más pequeños, dice quiénes son sus padres inclusive. ¿No es cierto? Esa es la identidad civil que tenemos nosotros como ciudadanos de una nación. Por eso el que nos pide esa cédula de identidad es el Estado, ¿no es cierto? Entonces, ahí está inmersa qué es nuestra identidad, qué somos nosotros como personas, como de carne y hueso, a qué nos dedicamos, etcétera, ¿no es cierto? Ya le expliqué. Entonces, si nosotros sabemos cuál es nuestra identidad, vamos a saber qué hacer, vamos a tener clara la figura, ¿no es cierto? Nosotros, y en Cristo es lo mismo, nosotros tenemos que saber cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo. ¿Qué tenemos, qué somos, qué ganamos teniendo la ciudadanía del cielo? Entonces yo esta noche quiero explicarle que es un tema bastante sencillo, no es largo, no se preocupen, que me estuvieron diciendo, oye, pues pastor, no predique como la otra vez que predicó 1 hora. No, le dije, ahora va a ser 1 hora y cuarto. Entonces yo quiero que ustedes entiendan cuál es la identidad que ustedes tienen al aceptar a Cristo Jesús. Porque nosotros adquirimos una identidad, ¿no es cierto? No somos más ciudadanos de esta tierra. ¿Ya? Mire, el otro día hablábamos con Elías de que cómo a las personas por el transcurso del tiempo se queda arraigada una identidad o algo que puede hacer y después no quieren reconocer cuál es su otra identidad. Por ejemplo, hablamos del elefante y Mario también lo hablaba. Un elefante cuando está chico y va a vivir en cautiverio, agarra y le pone un grillete y una cadena. Ese elefante no puede zafarse, él quiere ser libre, va a pelear, pero no puede porque la cadena es gruesa para él, porque es chico, pues no, es un elefantito, ¿ya? Pero sin embargo, cuando llega a crecer, cuando ya es grande ese elefante, el elefante llega a medir, no sé, a pesar de no sé cuántas toneladas, y les ponen la misma cadena que le ponían cuando era chico. Y ya él no ni siquiera intenta zafarse, porque si él lo intentara, pudiera darle una patada y la rompe la cadena y es libre y se escapa, pues no. Pero mire cómo le quebran el espíritu al elefante, que desde niño está con la misma grosor de cadena y cuando es grande ni siquiera lo intenta. Le quitaron su identidad porque él es un animal que pesa más de 2 toneladas. Tiene tanta fuerza que al hacer una patada lo rompe todo. Pero él en su mente sigue teniendo una identidad de un elefantito, de que no lo va a poder hacer. Lo mismo nos pasa. Nosotros venimos del mundo, hemos hecho muchas cosas malas, ¿ya? Hemos pecado mucho, hemos fallado mucho al Señor. Entonces venimos con una identidad del mundo y aceptamos a Jesucristo y el Señor nos dice, bueno, de a partir de ahora vas a tener otra identidad. Ahora, antes eras pecador, eras hijo del diablo, hacías cosas del diablo, andabas en pecado. Ahora sos hijo de Dios
y no la entendemos. Seguimos amarrados a la cadenita como el elefante y no aplicamos lo que somos ahora en Cristo Jesús. Entonces, yo quiero que ustedes tengan la figura clara de qué es la identidad en Cristo. Yo quiero que me presten la mayor atención, por favor, porque lo que vamos a aprender ahora lo vamos a aplicar en la vida diaria y nunca más vamos a ser igual. Yo se lo garantizo que usted, lo que hablemos ahora, lo aplica a su vida, no va a ser igual. ¿Me entiende? ¿Ya? Entonces yo quiero que abramos nuestra Biblia. En primer lugar, vamos a leer un versículo y después vamos a leer más. Pero quiero que hablamos de nuestra Biblia en Primera de Pedro 2:9. Así que los que tienen Biblia, por favor, ábranla. O celu Biblia. Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice. Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, cuando estábamos en pecado, a su luz admirable. Mire todo lo que somos. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar un poquito primeramente, a ver, ¿qué es la identidad en Cristo? Escuchen bien. ¿Ya? La identidad de Cristo es un concepto fundamental para la fe cristiana. Tenemos, como todo cristiano, lo primero que tenemos que hacer es saber qué somos en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Ya? Y la forma de saberlo, ¿dónde puede estar? Solamente en la palabra, en la Biblia. No hay en otro lugar, no hay otro libro, no hay un libro que escribió, qué sé yo, solamente en la palabra de Dios está. ¿Ya? Entonces, si usted quiere saber, en la palabra. ¿Ya? La identidad en Cristo, escuchen bien este concepto, es la forma en que Dios nos ve y nos llama a ser en relación a Jesucristo. Prácticamente nosotros, nuestra identidad es lo que Dios, cómo Dios nos ve a nosotros. No como el mundo nos ve. No qué piensa el hermano de nosotros. No qué piensa la pastora. No qué piensan los líderes. No qué piensan mis compañeros de trabajo. Es lo que Dios dice que somos. Esa es la identidad. Y lo vamos a descubrir. ¿Ya? Entonces, conociendo qué es lo que sabemos, que lo que Dios piensa de nosotros, esa es la que nosotros tenemos que adoptar por la identidad. Entonces vamos a tener ya nosotros la figura clara y el propósito que tenemos. ¿Ya? A lo largo de la Biblia, Dios nos dice muchas cosas acerca de sus hijos y estas constituyen nuestra verdadera identidad. La identidad en Cristo es lo que Dios dice de nosotros y es nuestra identidad espiritual, aquella identidad con Dios que adoptamos gracias a Él al aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, adquirimos recién la identidad de Dios, que es como Dios nos ve a nosotros. ¿Ya? Yo quiero que abra su Biblia de Colosenses 3, del 3 al 4. Dice así, escuchen bien. 3 primero. Colosenses 3. Y después el 4. Ya. Porque ustedes... Es otra versión, ¿ya? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el 4. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en su gloria. Esto nos dice que nuestra vida está unida a la de Cristo y que nuestra identidad se encuentra en Él. Y 2 Corintios 5:17 dice, yo lo voy a leer para no hacerlo muy largo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo, dice esta versión que yo estoy leyendo. Entonces,
La identidad que nosotros tenemos es la que nosotros adquirimos a través de Jesucristo, por el sacrificio que hizo en la cruz, y Él es el que nos transforma y nos da nueva vida. ¿Ya? Pero ¿qué significa tener nueva vida en Cristo? ¿Ya? Espérame un segundito. Tener identidad en Cristo significa que nuestra vida está unida a la de Jesús y que nuestra identidad se encuentra en Él. Escuchen bien lo que dice aquí. Al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y seguir sus enseñanzas, somos adoptados como hijos de Dios y redimidos de nuestros pecados. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, eso es un regalo de Dios, que Dios nos lo dio gratis. No es porque alguien se lo haya ganado, porque nadie lo merece, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto nos proporciona una identidad y un propósito en la vida y nos transforma en una nueva criatura. Segunda de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya lo leímos, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tener identidad en Cristo también implica vivir de acuerdo a los valores y principios que Jesús nos enseñó, como el amor, la justicia y la compasión. Entonces, si nosotros somos nueva criatura, hemos aceptado al Señor nuestro Salvador, entonces nosotros tenemos que vivir de acuerdo a eso, a la nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y esto es aplicar, dice, vivir de acuerdo a los valores y principios que Jesús nos enseñó, como el amor, la justicia y la compasión hacia los demás. Jesús dijo en Mateo 22:37, para los que están anotando, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire, Dios nos dice que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo, amar al prójimo. Entonces nosotros tenemos que tener compasión hacia los demás, ¿no es cierto? Además, Jesús nos asegura que al seguir sus enseñanzas tendremos vida en abundancia. Si nosotros aplicamos lo que Jesús nos enseña en la palabra, Él nos va a dar vida en abundancia, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que vas a vivir a una vida perfecta, que vas a estar, sino que nosotros vamos a tener que depender de Dios para vivir de acuerdo a sus enseñanzas, ¿no es cierto? La Biblia dice en un versículo, que no lo tengo en mente ahorita, no, está aquí, Romanos 12:2. Búsquenlo por favor, Romanos 12:2, ahí en la pantalla. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo, ¿qué es lo que nos dice la palabra? El otro día yo lo expliqué con un ejemplo. Cuando uno hace una torta, la masa es pues blandita, ¿no? Y uno la pone en un molde. Hay moldes que son en formas de corazón, hay moldes que son en forma de flor, qué sé yo. La masa se ajusta al molde que nosotros le pongamos. Si queremos una torta redonda, ponemos un molde redondo. Si queremos una torta cuadrada, ponemos un molde cuadrado. Nosotros en la vida cristiana tenemos un molde. Si nosotros nos amoldamos a lo que dice el mundo, vamos a vivir pues conforme a eso. Por eso dice, no se conformen, no tomen la forma, dice, de este siglo, sino más bien cambien su entendimiento. Entonces conozcan qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿No es cierto? Nosotros conociendo cuál es nuestra identidad, porque ahorita lo vamos a ver qué es lo que cómo Dios nos ve a nosotros, vamos a saber, vamos a poder aplicar todos estos conceptos en nuestra vida diaria, y cada vez que nosotros tengamos ataque del enemigo, tengamos desánimo o algo, vamos a decir, mira el Señor cómo me ve, ¿ya? Entonces, ¿y por qué es importante
saber cuál es nuestra identidad en Cristo. Escuchen lo que dice aquí. Tener identidad en Cristo es de gran importancia porque afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Nos da un sentido de pertenencia y de propósito. ¿Por qué nos da sentido de pertenencia? Porque nosotros, sabiendo cómo el Señor nos ve a nosotros, nosotros vamos a actuar conforme a Él nos ve, ¿no es cierto? Una de las formas principales de identidad en Cristo nos afecta es brindándonos un sentido de propósito. Comprendemos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida. Mire, toda persona tiene propósito. ¿Ya? No hay nadie que diga, yo no sirvo para nada. No hay nadie que diga, yo nací, no sé para qué nací. Todos tenemos propósito. Inclusive la suegra. No, mentira. Entonces, todos nacemos con un propósito. Lo único que no sabemos cuál es. ¿Por qué? Porque no leemos las Escrituras y no escuchamos y no le pedimos a Dios que Él nos muestre. ¿No es cierto? Entonces, todo mundo tiene un propósito. Y eso, entendiendo esto, nos da dirección y motivación. Además, tener identidad en Cristo también afecta la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Eso también afecta nuestro comportamiento hacia el exterior, hacia cómo hablamos con las personas. ¿Ya? Esto implica compartir nuestra fe con otros, servir a los necesitados, establecer relaciones con los demás. Miren, nosotros sabiendo qué somos, eso cambia hasta cómo hablamos a los demás. Diciendo, mira, yo soy hijo de Dios y te invito a que vos también seas. ¿No es cierto? La importancia de la identidad radica en la gracia, en que gracias a ella somos libres y felices en Dios. Y ya no tenemos que someternos a estándares externos ni tratar de ganar la aprobación por los demás. Hay personas que tratan de ganarse la aprobación de las demás personas para sentirse bien. Y eso lo vemos diariamente en las redes sociales. Y hay personas que están comiendo un plato, lo que sea, y le tienen que sacar una foto y subirla al Facebook para que los demás le digan bien. Muy rica tu comida. O se ponen una ropa, o van a un sitio cualquiera y se sacan fotos, estoy en tal lado. Y de ahí los demás no se sienten bien hasta que los demás no le dicen, bien, mira, te ves bien, te ves bonito, qué sé yo. Esas personas que más publican en las redes sociales son las que más aprobación necesitan de la gente. Es verdad. Ahora, no digo que está mal subir, porque a veces nosotros subimos aquí en la iglesia, estamos en tal actividad, pero es para animar a la gente, no para pedir aprobación o querer tener aprobación. Pero hay gente que todo lo hace creo que hasta que va al baño le saca foto. ¿Para qué? Para que la gente le diga bien, está bien. Nosotros como cristianos no necesitamos la aprobación de nadie, porque lo que nosotros somos es lo que Cristo dice que somos. ¿Sí o no? Amén. Ya, entonces, mire, entendiendo estos conceptos, yo quiero que leamos lo último que le voy a hacer leer, se lo prometo. ¿Qué es lo que cómo Dios nos ve a nosotros? Ya, y quiero que abran su Biblia en Efesios 1, del 3 al 8. Lo vamos a leer y después lo vamos a desarrollar. ¿Listo? Dice, mire, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo siguiente. Según nos escogió, primera palabra que vimos en la anterior era bendiciones en lugares, toda clase de bendición. Según nos escogió, segundo punto, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 5. En amor, habiéndonos predestinado, acuérdense de esa palabra, para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Siguiente. Para alabanza de su gloria,
de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención de su sangre. Cuando dice el amado es de Jesucristo. En quien tenemos redención de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hasta ahí. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad? Aquí, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que le he dicho, lo que nosotros tenemos que estar seguros es que nosotros somos, nuestra identidad es que somos hijos de Dios. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Somos hijos del creador del universo. No somos cualquier cosa. Por ejemplo, en la vida terrenal, por ejemplo, cuando hay una persona que es muy importante, por dar un ejemplo, el presidente de la República, su hijo, ¿cómo se siente? ¿Ah? Orgulloso, ¿no? Y que mi padre es el presidente y yo hago lo que quiero. Puede hacer lo que le da la gana, pero puede conseguir lo que quiere. Pero saber que él es hijo del presidente le hace vivir una vida plena dentro de la tierra, ¿no es cierto? Porque él puede decir, mi padre es el presidente, yo hago lo que quiero. Ahora nosotros no somos hijos de alguien que es más que el presidente, alguien que hizo todo el universo con la palabra. Entonces no somos cualquier cosa. Lo que yo quiero que ustedes entiendan, que ser hijo de Dios no es algo trivial. Ser hijo de Dios es ser mejor que el hijo de un jeque de Arabia que manejan autos chapados en oro, por ejemplo. Nosotros somos más que eso. Y en esto que leímos ahorita, ahí es donde el Señor nos muestra la palabra, cómo es que Dios nos ve a nosotros, que lo vamos a ir desarrollando. ¿Ya? En primer lugar, ¿ya? El Señor nos ve a nosotros, le dije en el primer versículo que leímos, como bendecidos por Él. Nosotros, al ser su hijo, tenemos toda clase de bendiciones en lugares celestes, dice la palabra, ¿sí o no? Entonces, sigamos el ejemplo del hijo del presidente. Imagínense, él puede ir a cualquier restaurante, puede conseguir lo que quiera, puede tener el auto que le dé la gana por el hecho de ser hijo del presidente. Inclusive, mire, el anterior presidente, que no quiero decir quién era, pero ustedes se lo imaginan. El anterior presidente y el anterior vicepresidente, los dueños de concesionarios, les regalaban movilidades para tener favores de ellos. ¿Ah? Había, no sé qué, una vez ese presidente vino a una feria de ganadera y los ganaderos les regalaron un toro que costaba, creo que $15,000, solamente para ganarse el favor. Imagínense. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos más plus que eso, tenemos más ventaja, tenemos más bendiciones que ser hijos de cualquier presidente o cualquier persona importante, porque somos hijos de Dios. Nosotros somos, dice, nos ha bendecido con toda clase de bendición. No con un poco de bendición, con toda clase de bendición. La palabra, escuchen bien lo que le voy a decir, la palabra cuando habla algo, la habla en forma literal. Entonces, cuando dice todo, para la palabra es todo, para la Biblia quiere decir que se refiere a todo. Cuando dice poco, quiere decir que es poco. Cuando dice que es mucho, quiere decir que es mucho. La palabra habla en forma literal. Entonces él dice, cuando dice que Él nos bendijo con toda clase de bendición, quiere decir que con todo, no hay nada que se le haya escapado. ¿No es cierto?
entonces todas las cosas que nosotros hayamos perdido a consecuencia de nuestro pecado, a consecuencia de nuestra vida anterior, el Señor nos las va a dar, nos las puede dar porque Él nos lo dice en su palabra, Él nos bendijo con toda bendición. ¿Ya? Y entonces, le digo que no hay nada en este mundo que Dios no pueda hacerlo, porque lo dice su palabra. Lo que pasa es que nosotros no creemos. No creemos, el Señor puede hacer cosas increíbles. Yo tengo muchísimos testimonios, pero ya casi no me gusta contarlos, pero el Señor ha hecho cosas que yo he pensado que no hay escapatoria. Y el Señor me ha sorprendido respondiéndome en el día, ni para decir de aquí una semana, en el día. Un día yo tenía un problema, le voy a contar así rápido, tenía un problema que yo necesitaba salir de ese problema porque tenía un proceso judicial. Y yo me deprimí todo y entré en oración y ayuno, porque aparte que no podía ni comer de preocupado. Cuando uno tiene algo así, no quiere comer, pues no. Entonces me entré a orar y a escuchar, poniendo alabanza, y preocupaba y lloraba yo o sea, me ponía a llorar, pues no, de esa situación. Y mi mujer preocupada por eso. Entonces yo le oraba al Señor y le pedía que Él me ayude en este caso. Y el Señor ese me dice a mí, yo lo escucho en forma audible y siempre se lo cuento, porque es un testimonio que a mí me pasó, no algo que me lo contaron. Pero yo lo escuché, la voz de Dios que me dijo, no te preocupes, ya está resuelto. Fue una voz audible, como si hubiera alguien a mi lado y me lo haya dicho, yo lo escuché. No fue que lo escuché más o menos en mis pensamientos, nada, fue una voz audible, como le digo, como si hubiera alguien ahí. Y fue algo tan real lo que yo escuché, que ese rato yo me levanté y cambió mi semblante, cambió todo lo que yo pensaba, de lo que estaba tan afligido, ya me dio una paz única. Y ahí entendí lo que dice la palabra cuando Él dice que Él nos va a dar paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, vos no lo podés entender por qué estás feliz si seguís con el problema. ¿Por qué estás confiando en el Señor si el problema no se ha acabado? Pero yo sentí así como si ya estuviera solucionado. Sentí una paz única que sobrepasa todo entendimiento. Yo lo entendí recién ahí a qué se refería la palabra. Y me levanté y me levanto con gozo. Ese mismo rato, ¿no? Con gozo, y mi mujer me mira y se sorprende de verme, pues, el cambio, ¿no? De verme llorando así a ratito y después de verme contento. Se sorprendió, pues. ¿Qué pasó?, me dice mi mujer. Yo le digo, el Señor me habló y me dijo que no me preocupe. Así que no me preocupo. No había comido varios días, entonces, mi amor, prepáreme algo para comer porque estoy con hambre. Me puse a comer. Y ese mismo día, en la tarde, se solucionó el problema. Ese mismo día. ¿Me entienden? El Señor es así. El Señor ya nos bendijo, no es que... Pero no le creemos. Mucho dudamos en nuestro corazón. Pero cuando nosotros le creemos verdaderamente, como me pasó a mí, porque fue algo que yo actué, tras que escuché eso, actué, porque esa es la fe, actuar antes de que sucedan las cosas. El Señor me respondió. Por eso yo le animo, Él nos bendijo, ya hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones, no con unas cuantas, no con un poco, con todas. ¿Me entienden? Entonces, primer punto para los que están escribiendo, dice que somos benditos, somos bendecidos. Así Él nos ve. Dios nos ve como alguien, porque somos sus hijos. ¿Acaso usted a su hijo le desea el mal? Usted desea que tengan todo. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y Él es el dueño de todo el oro y de la plata, ¿usted cree que no nos quiere dar? No nos da porque no le creemos o porque nuestro corazón, Él conoce todo nuestro corazón. Es porque nuestro corazón todavía hay algo que tiene que cambiar. Para eso son los procesos. ¿Ya? Y mire, la persona, yo hablaba con el apóstol el otro día, la persona que más problemas tiene, que más procesos ha avanzado en su vida, es la persona que más unción tiene. ¿Por qué?
porque el Señor le ha tenido que enseñar todos esos procesos para que él esté apto para recibir el vino nuevo, porque la palabra dice que nadie puede echar vino nuevo en odres viejos, porque si se echa vino nuevo en odre viejo, el odre se va a romper, no va a aguantar, se va a romper y se va a desperdiciar el vino. El vino nuevo es el Espíritu Santo, los odres somos nosotros. Entonces nosotros venimos del mundo, de una vida de pecado, una vida de lastimarnos tanto, de herirnos con tantas heridas en el corazón por la causa de nuestro pecado y nuestro mal actuar, que nuestro odre está viejo y necesita ser renovado. Entonces Dios no puede echar su vino nuevo en nuestro odre si todavía no hemos renovado ese odre. ¿Y cómo lo renovamos? Primero, sacando todo el pecado, sacando todas las heridas, haciéndolo acto. ¿Y cómo lo hace eso el Señor? Con procesos, sanidad interior, enfermedades para procesarnos ciertas cosas por ahí en nuestra. A mí, por ejemplo, no hace mucho me procesó mucho en el tema del orgullo, que era muy orgulloso. Yo me creía el torango, me creía el que lo sabía todo, porque tenía buen trabajo, etcétera. Entonces yo estaba muy orgulloso. Y el Señor me metió a la trituradora y me enseñó. Me metí en un proceso que fue doloroso, porque todos los procesos son dolorosos, no son algo bonito, es para que nosotros aprendamos. Y el Señor sacó eso de mí. Tuvo que ocupar eso. Entonces, así el odre nuevo cuando ya está apto para recibir el vino nuevo, ha tenido que pasar un montón de procesos. Entonces, si hay alguien de aquí que dice, yo te quiero servir, Señor, que quiero predicar tu palabra, que yo quiero que me use, prepárese para recibir los procesos. Prepárese, porque Él necesita cambiar. ¿Ya? Segundo punto, mire, no me desvié mucho. Segundo punto dice, segunda forma como el Señor nos ve, Dios dice que nosotros somos pueblo escogido. Lo vimos ahí. Efesios 1:4 decía, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, no es que nosotros vinimos a Él. Él ya nos escogió y no nos escogió un día antes que nosotros vengamos a la iglesia. Desde antes de la fundación del mundo, dice, para que fuéramos santos, o sea, que estemos aquí y sin mancha delante de Él, para procesarnos. Entonces, si nosotros queremos ser santos y sin mancha, nos va a procesar el Señor. Entonces, no sé qué. El mayor error que cometemos los cristianos es que cuando pasamos un proceso, en vez de decirle, Señor, ¿qué puedo aprender de aquí? Nos quejamos. Reprendemos al diablo. ¿Qué vos, diablo, te metes en mi vida? Y no nos damos cuenta que es un proceso de Dios para algo. Por eso dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. ¿No es cierto? Entonces los procesos son como materia en la universidad, en el colegio, que si nosotros la aprendemos, la pasamos. Si no la aprendemos, la repetimos. Entonces, si usted ve gente que constantemente está en el mismo proceso, en el mismo problema, el Señor lo tiene ahí en la misma situación, es porque no han aprendido cuál es el propósito de la prueba y del proceso. Por eso no salen de eso. ¿Ya? Él nos escogió entonces. Él quiere que nosotros estemos aquí. Él nos escogió de antes de la fundación del mundo. Entonces, si usted está aquí sentado escuchándome hablar, no es por casualidad. No es porque usted le dio la gana, es que Él nos escogió. Entonces, si nosotros entendemos eso, decimos nosotros, wow, soy escogido, soy especial para Él.
Él es mi Padre. Me ha bendito, me ha escogido. Tercer punto, Dios dice que somos santos y sin mancha delante de Él. Mire, aunque nosotros somos humanos, somos imperfectos, todo el tiempo pecamos, de una u otra manera. Pero el Señor, ¿cómo nos ve? Santos. Porque por medio del Señor Jesucristo nosotros somos santificados. No es porque nosotros lo merezcamos, porque nadie lo merece. Es por el Señor Jesucristo que somos santificados. Porque Él llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Amén. Entonces Él nos ve así. ¿Y nosotros cómo nos vemos? Cometemos un error y ya no venimos a la iglesia por vergüenza. ¿Por qué? Porque el diablo nos dice, ¿cómo vas a ir a la iglesia? Sos un pecador. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Porque el diablo es gallo para hacernos creer que nosotros somos lo peor. Por cualquier cosilla, y el Señor ya nos ha perdonado. Por eso es que es tan importante la sanidad interior, porque la sanidad interior es perdonarse uno mismo lo que el Señor ya nos perdonó. Entonces, si nosotros entendemos que para Él, como hijo de Dios, Él nos ve que somos santos, no nos ve como pecadores. Aunque pecamos, nos arrepentimos. Por eso en el mismo Padre Nuestro Él dice, ¿no? El perdón del pecado está después del alimento. Dice, no, danos el pan de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas. Primero está el alimento, la comida. Usted cuando llega su hijo del colegio, por ejemplo, usted se sienta a almorzar. ¿Acaso le dice, primero pedime perdón y después come? No. La comida no se negocia. El Señor nosotros le damos comida a los hijos y después venimos y ajustamos cuenta de qué es lo que hiciste en el colegio. Por más mal que se haya portado. ¿O no? O hay alguno que dice, te portaste mal al colegio, no comés. Vaya ya. Primero se sienta a comer y después arreglamos cuenta. Con el Señor es lo mismo. Él nos ve santo a nosotros, sin mancha. Amén. ¿Ya? Cuarto punto para los que están anotando, que ya se hizo un poquito tarde. Dios dice que somos amados. Somos hijos amados en Él. Efesios 1:5, lo que leímos, dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, Él ya estábamos predestinados para ser hijos suyos. Y eso lo hace por amor. ¿Ya? Quinto punto, para ir avanzando, porque son 10. Dice, Dios dice que somos hijos suyos. Nuestra identidad en Cristo es ser hijos de Dios. Somos reyes y sacerdotes. Cuando nuestro autoconcepto haya sido lastimado por una mala relación con nuestros padres, podemos descansar en la tranquilidad de que tenemos el Padre Celestial que es bueno y nos ama y nos anhela. Porque somos hijos de Dios por medio de Jesucristo y podemos ser aconsejados, acompañados, podemos pedir y recibir, podemos ser escuchados y atendidos en el trono eterno, o sea, por Dios. ¿Ya? Y mire lo que dice aquí el Salmo 27:10, escuche. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Nosotros somos hijos de Él y por más que no tengamos padre, que nunca hayamos tenido el amor de nuestros padres, el Señor igual nos ama. ¿No? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Él me recogerá. ¡Qué belleza! ¿Ya? El 6 dice que tenemos un propósito. En Efesios 1:11 y 12 dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin que nosotros, lo que hayamos puesto la esperanza en Cristo, seamos de alabanza de su gloria. Entonces todos nosotros tenemos un propósito en esta vida. Ya les dije al principio, nadie puede decir no sirvo para nada, porque para algo Dios
predestinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Me entiende? Somos redimidos por Él. El 7, el 8, Dios nos dice que somos perdonados, que ya lo vimos también. Si nosotros repetimos, Cristo llevó todos los pecados en la cruz del Calvario. Desde aquel entonces, nosotros solamente con reconocer que es el Hijo de Dios y que murió por nosotros, somos perdonados. Entonces nadie le puede decir lo contrario. El diablo no puede decirle, vos sos un pecador, porque no lo es. Si usted se arrepintió, deja de ser pecador. Mire, dice Dios, dice la palabra que Dios echa al fondo del mar nuestros pecados, o sea que no se acuerda. Y hay una frase que dice Marcos Witt, ¿ya? Que Dios no solamente nos perdona, sino que se olvida de nuestro pecado. ¿Me entiende? Ya, también dice que somos herederos. Miren, nuestra identidad en Cristo es la heredero de las riquezas espirituales y materiales de todo el universo. Cuando en el futuro parezca desampararnos, haya incertidumbre, carencia, Dios dice que tiene una herencia eterna para nosotros, mejor que cualquier cosa que tenga este mundo. Esto es lo que vimos. Si nosotros somos sus hijos también, tenemos herencia de Él. ¿Me entiende? Ya somos herederos justamente con Jesucristo. Y Dios dice que somos planeados y Él tiene planes para nosotros. Nadie fue un accidente. Si alguna vez le dijo su padre a ustedes, mira, te tuve por accidente, o no sé para qué naciste, Dios tiene un propósito para nosotros. Y para Él estaba en sus planes que nosotros naciéramos. Estuvo en sus planes que nosotros hayamos pasado ciertas circunstancias en nuestra vida, ya sea familiar. Y Él estuvo en sus planes que usted esté aquí esta noche. Amén. Entonces, mire esas 10 cosas que como en esto que hemos leído, cómo nos ve el Señor. Se lo voy a volver a repetir para que no se olvide. Primero, somos bendecidos. Segundo, somos pueblo escogido por Él. Somos santos delante de Él. Somos amados por Él. Somos su hijo. Tenemos un propósito en Él. Somos redimidos. Somos perdonados. Somos herederos y Él tiene un plan para nosotros. Entonces, si nosotros entendemos cómo el Señor nos ve a nosotros con tanta falla, pero somos sus hijos. Entonces, esa identidad es la que nosotros tenemos que tener ante la vida, que somos hijos de Dios. Y mire todos estos 10 puntos que vimos ahora, es cómo Él nos ve. Si usted aplica esto en tu vida, va a ser diferente su caminar con Dios. Ahora, como hijos de Dios, vamos a buscar una relación con Él. Vamos a buscar acercarnos. Vamos a sentir su paternidad. Pasa que nosotros no creemos que Él es nuestro hijo, nosotros somos hijos de Él. Por eso no buscamos paternidad en Él. Amén. Entonces yo quiero hoy día que cuando usted se sienta desanimado o se sienta que el diablo le quiere decir algo diferente a lo que hemos visto ahora, que esa es nuestra identidad, que somos hijos de Él, y el Señor nos ve, el Dios nos ve de estas 10 formas que hemos visto ahora, que está en la palabra, nosotros podamos decir y agarrar esto. Mire, que dice, yo quiero que todos agarren su Biblia, o lo que tienen en su Biblia, y la pongan en su mano, y digan, esta es mi Biblia, soy todo lo que ella dice que soy, y tengo todo lo que ella dice que tengo. Puedo hacer todo lo que ella dice que yo puedo hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, a ver, levantémonos todos y vamos a decirlo en voz alta. Agarren su Biblia. Yo lo digo y ustedes lo repiten conmigo. Amén. Ya, esta es mi Biblia. Soy todo lo que ella dice que soy. Tengo todo lo que ella dice que tengo.
Puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos has hablado. Sabemos ahora que somos tus hijos amados, Señor, que tú nos diste toda clase de bendiciones, Padre, antes de la fundación del mundo, Padre. Somos escogidos por ti, Señor, para anunciar tus virtudes, Padre. No somos poca cosa, Señor, pero nosotros no lo creemos muchas veces, Padre. Ayúdanos, Señor, a creer que somos hijos tuyos y que podemos hacer todo lo que un hijo hace, Padre, como un hijo del amo del universo, Señor. Padre, que esta palabra no se vaya a nuestro corazón, Padre, y que podamos aplicarla al día a día, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.